Textos de los dichos del Mashiach, Mishmanet Sarita o Brit Hadashah que hablan sobre el Sheol. Parte 4. Ahora vamos a ver algunos textos de los dichos de nuestro Rabbi Yeshua, código nazareno, Mishmanet Sarita, código Netzarita, Sofen Amalhudí, o Brit Hadashah, conocido en el cristianismo como Nuevo Testamento, sobre textos que hablan sobre este tema. Donde al parecer cambia el concepto que hasta ahora tenemos como lugar de los muertos, abismo o sepultura. Es importante recordar que la palabra griega que está detrás de la palabra hebrea Sheol es Hades. Veamos cómo Yeshua se refiere al Sheol copio. Matillau, Mateo 11. 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubiera quedado hasta el día de hoy. Otra versión. 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aún podemos ver que Yeshua usa el mismo recurso literario, que hemos hablado, anteriormente, para enriquecer sus palabras. El comparar a la ciudad de Capernaum como un ser que pueda subir o elevarse en un sentido figurado, da al mensaje el efecto que se desea. Por tanto, en nuestro sano juicio no podemos ver a una ciudad completa con todos sus edificios y espacios físicos, su gente, fauna y flora, elevada por los cielos y luego ser lanzada al infierno. Este es el mismo lenguaje que usan los profetas al referirse a los reinos de Babilonia y Egipto como vimos anteriormente. No habla de un ser llamado por el misticismo cristiano como diablo, caudillo gobernante del infierno. Ya es hora que veamos los textos como son. Aquí solo está diciendo en un lenguaje figurado, que la ciudad de Capernaum que en ese momento era una ciudad con prosperidad moderada, en el sentido que no era una ciudad esplendorosa, pero sí tenía los recursos importantes para la vida y el comercio. Y en base a eso les copio detalles al respecto. Los recursos económicos provenían de la pesca, la agricultura, la industria fabricante de utensilios de piedra, arcilla y vidrio y el comercio. Se encontraron objetos en su mayoría de piedra y arcilla. Molinos de basalto para molienda de granos o para prensar la aceituna. Ollas, platos, ánforas y lámparas. También anzuelos de pescar, punzones y usos para tejer. El molino era un verdadero capital que era heredado de padres a hijos durante muchos siglos tomado de es.wikipedia.org/wiki/Cafarnaum. Y también este comentario. La vía Maris, o Camino del Mar, que los romanos convirtieron en una de las calzadas del imperio, y que unía Damasco con la costa mediterránea y el sur, pasaba a unos 100 metros al noreste de los restos de la actual sinagoga. Un miliario encontrado, de época posterior, en tiempos del emperador Adriano, atestigua la existencia de la vía y su importancia romana tomado de buscandoajesus.wordpress.com. Vemos que aunque no era una ciudad imperial tenía su importancia y su prosperidad, por tanto las palabras de Yeshua son acertadas, al decirles que no siempre será una ciudad habitada, y próspera. Pues, llegará un tiempo en que no existirás más. Les copio un reportaje al respecto. La ciudad fue severamente dañada por el terremoto de 746, y fue reconstruida a poca distancia al noreste, en el lugar de la actual iglesia ortodoxa griega de los 7 apóstoles, construida en 1931. Bajo los gobernantes omeyas de Damasco el sitio fue totalmente reocupado y tanto la sinagoga como la iglesia octogonal fueron abandonadas. Durante la dinastía abasí de Bagdad la prosperidad de Cafarnaún declinó enormemente. Algunas nuevas edificaciones se levantaron durante el siglo XII, pero la aldea en ese tiempo ya era un montón de ruinas tomado de es.wikipedia.org/wiki/Cafarnaún. Estimado hermano, estimado lector, no debemos perder el contexto y la lógica al leer las escrituras, ya que de otro modo, solo veremos lo que queremos ver y no la realidad de su contenido. Aunque el mensaje de Yeshua también tiene una connotación espiritual, en el sentido que las personas allí no aceptaron su mensaje, no podemos permitir que esto dé rienda suelta a nuestra imaginación influenciada por fábulas y leyendas cristianas. Es su decisión, recuérdelo. Seguimos con los textos. Veamos este. Lucas 16. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Este es el primer texto, de todos los que hemos visto hasta ahora que habla del Sheol como lugar de tormento o sufrimiento, por lo que debemos tener mente abierta a lo que se refiere. Sumando a esta información todo lo aprendido anteriormente, y restando toda fantasía dogmática no amparada por la Tanaj. Considero que es la forma correcta, saque usted sus propias conclusiones.
Por ejemplo, una vez un amigo que tenía un restaurante, me dijo algo, que nunca me lo había planteado de esa manera. Él dijo: si en mi negocio el 80% de los clientes me indican que el menú estuvo excelente, y 20% me dice que no estuvo bueno, entonces alégrate ya que el día fue excelente. O sea que ese 20% que estuvo en desacuerdo, no cuenta a la hora de tomar una decisión sobre el menú. Lo mismo tenemos que ver, al tomar una posición sobre un texto de la Biblia, debemos analizar el porcentaje de los textos que concuerdan, y el que no concuerda debe tener otra explicación, que no contradiga a los textos de la Tanaj. Primeramente, esto es otro recurso literario llamado parábola, y defino según diccionario. Narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Es una narración simbólica. Veamos qué significa simbólica. Buscamos de nuevo el diccionario. El término simbólico actúa como un adjetivo calificativo que sirve para designar a todo aquello que expresa un simbolismo, algo no concreto o evidente. O sea que esto no es concreto, o evidente, por lo que no se puede tomar en un sentido literal. En otras palabras, esta figura alegórica de Sheol, que muestra este pasaje no es recomendable tener una posición literal, ya que es un texto figurativo. ¿Entiende? Ahora bien, de esta parábola analizando el sentido moral, no es el tormento como tal, sino que, la única oportunidad de hacer lo bueno o lo malo es en este mundo, o sea estando vivos, es la única condición en que podemos demostrar arrepentimiento, cambio de actitud, cambio de pensamiento, hacer lo bueno y agradable al Eterno. Ser verdaderos representantes del Eterno y su Mashiach. ¿Entiende? Muerto ya no tendrá esa oportunidad. Es por ello que cada minuto de su vida cuenta para esto, pues usted no sabe cuánto les queda. Y discúlpeme si soy realista o rudo con esto, pero no hablo nada que no sea verdad. Veamos por qué podemos entender esto. Ya que dice 30, él entonces dijo: no, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Aquí, claramente se identificar que la enseñanza moral, es sobre el arrepentimiento, sobre la oportunidad y lugar que tenemos para ello. Yeshua nos advierte sobre un tema que todos pasamos por alto. La muerte, la cual aunque pensemos que es con los demás, algún día nos tocará. Por tanto nos muestra en una parábola que tener riquezas, y todo lo que deseamos no significa que seamos aceptados como escogidos del Eterno. En esta parábola, nos muestra que ser justo no es necesariamente un sinónimo de ser próspero y pudiente. Que ciertamente no es una regla general. Que se puede ser justo y aún así tener pruebas fuertes, inevitables, donde no somos tan prósperos e invulnerables, que el Eterno no es amuleto de la buena suerte. Que seguir al Eterno por el interés de lo bueno que nos puede dar, no es el camino de los justos sino de los interesados y egoístas. Que todo viene para bien, aunque no lo entendamos, siempre velará por nosotros, aunque nuestro mundo esté cabeza abajo. ¿Acaso no vemos el ejemplo de nuestro maestro Yeshua cuando dijo? Matillau, Mateo 8, 19 al 20 y mientras salían vino un intérprete de la Torá y le dijo: Rabaní, te seguiré donde quieras que vayas. Yeshua le respondió diciendo: las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene siquiera donde reposar su cabeza. En este pasaje Yeshua le está diciendo, no que tener propiedades es malo, ser rico tampoco es malo, querer ser productivo y próspero tampoco es malo. Tampoco podemos ser radicales en esto del voto de la pobreza del cristianismo, que aplica hipócritamente para algunos y otros no. Yeshua tenía una misión y en ella no estaba hacer riquezas materiales, por tanto Yeshua le dice: no tengo nada material que ofrecer, solo tengo una misión que debo cumplir. El contexto del pasaje de los versos del capítulo 16 de Hillel, o Lucas, es claro si lo vemos desde un principio, y podemos identificar el por qué Yeshua hace referencia a esta reflexión mediante a una parábola. En el comienzo vemos lo siguiente. Lucas 16, 1. Yeshua entonces propuso una parábola a sus talmidim. Había cierto hombre rico que tenía un administrador y este fue acusado ante él de malversar sus bienes. Los que puedan leer el capítulo completo favor hacerlo. En esta parábola hablan de un administrador astuto, que trata de nuevo de recobrar la confianza de su señor. Hillel, Lucas 16, 8 al 9 y el Adón reconoció la astucia de su administrador injusto, porque actuó con sagacidad. Pues los hijos de esta edad presente son más astutos en su trato con los semejantes, que los hijos de la luz. Por eso os digo,
En esta edad presente no tenéis otra alternativa que negociar con este tipo de personas que viven de las riquezas injustas, y tendréis que hacerlo así, para que cuando los negocios de esta edad presente concluyan, hayáis tenido oportunidad de invertir en el mundo venidero y recibir allí, en las moradas eternas, vuestros tesoros. En el mensaje en este contexto es claro. Los hijos de la luz representados con aquellos que aman al Eterno y cumplen su Torá, a veces tendrá que hacer negocios con estos sagaces hijos de la edad presente, representado por una sociedad egoísta que solo piensan en sí mismos, y cómo obtener cada día más para su propio beneficio. Aunque ciertamente Yeshua no está diciendo que buscar beneficios es malo, nos está diciendo que tenemos la oportunidad de invertir parte de esa ganancia en obras que son indicadas en la Torá del Eterno como muestra de nuestra misericordia y amor a nuestro prójimo. Las cuales serán reservada para el mundo venidero. Pero todos los oyentes no estaban en acuerdo con esto. Hillel, Lucas 16, 14. Luego que los perusim que estaban allí oían esto, se burlaban de él, porque eran amantes del dinero. Y luego de que Yeshua los amonesta, da la parábola del pobre y el rico, donde se muestra de manera alegórica una situación en el mundo venidero. Donde ya no habrá oportunidad de rectificar, la separación será hecha y los justos a la derecha y los injustos a la izquierda. De allí podemos entender la figura del abismo en su parábola ya que la separación será irrevocable en ese momento. Matillau, Mateo 25, 34 al 40. Entonces el Melech HaMashiach dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui un extraño y me acogisteis. Y un desnudo, y me cubristeis. Enfermo estuve, y me visitasteis. Y en la cárcel estuve y vinisteis a mí. Entonces los tzadikim de entre los gentiles le responderán diciendo: Adón, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. ¿Y cuando te vimos como extranjero y te acogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el Melech HaMashiach, les dirá: De cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Entiende? De eso se trata la parábola ya que luego dice. Ma 25, 41 al 46. Entonces también dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos. Al fuego eterno que ha sido preparado para Satán y sus sheidim. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Estuve en el exilio y no me acogisteis y desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Aquellos gentiles también responderán diciendo: Adón, cuando te vimos hambriento o sediento, o exiliado, o desnudo, o enfermo o en prisión y te servimos. Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos judíos, aun a los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, mas los tzadikim de los gentiles, a la vida eterna. Nota. Sobre el tema del castigo eterno hablaré luego en este mismo estudio. Como les dije anteriormente, si usted es una persona pudiente no es malo, es una gran bendición, pues puede ayudar a muchos que lo necesitan. Pero si por el contrario es pobre, tampoco es malo ni es un castigo, solo está a prueba, está siendo moldeado, está siendo calentado como metal precioso, para ser refinado en el crisol. Ser pobre no exime la oportunidad de hacer lo bueno y justo. Ser pobre no es una limitación para ser misericordiosos con aquellos que nos necesiten. He visto muchas personas que son muy pobres y aún así, pueden dar ayuda a aquellos que se lo solicitan. Y quizás piense que es mejor ser rico que pobre. Pero todos tienen sus desventajas, el rico le es difícil mantenerse firme bajo la tentación de solo servir a las riquezas, que pocos logran escapar de ellas. Y al pobre debe luchar en ser optimista y pensar que el amor del Eterno está en él, que el Eterno proveerá de todo lo necesario, que buscar el reino de Elohim y su justicia es lo primero pues todo lo demás será añadidura, que pueda decir como dijo Job. Job 1, 21 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Hashem dio y Hashem quitó. Bendito sea el nombre de Hashem. O el profeta Habacuc. Habacuc 3, 16 al 19 lo escuché, y se conmovieron mis entrañas, y mis labios palpitaron al oírlo. La podredumbre entró en mis huesos, y dentro de mí mismo me estremezco, porque debo esperar quieto el día de la adversidad, cuando el pueblo que nos ha de invadir suba con sus tropas.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Hashem y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai Hashem es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace andar en las alturas. Por tanto, son dos extremos donde somos probados siendo ricos o pobres. Tenemos que tener la plena confianza en cualquiera de las dos situaciones, que el Eterno está allí, a la espera que lo busquemos de corazón, que aceptemos su propósito como hijo que ama a su padre, no por lo bueno que pueda recibir de él, o por miedo del castigo que podamos recibir, sino por su amor natural, y no un amor interesado y fingido. El mensaje de la parábola de Yeshua es claro: tienes la oportunidad de hacer lo correcto en vida, no espere que te llegue la muerte, comienza ahora. En el próximo seguiremos analizando los textos de los dichos de nuestro Rabí Yeshua, código nazareno, Mishma Netzarita, código Netzarita, Shofen Amalhutí, o Brit Hadashah, conocido en el cristianismo como Nuevo Testamento, sobre textos que hablan sobre este tema. Si el Eterno lo permite. Shalom a todos.